Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy, antes de iniciar nuestro programa, voy a estar hablando de un caso atípico, de un juez de San Estanislao que se llama, les voy a decir cómo se llama, Esteban Vázquez Gallardo. Un juez de San Estanislao, que sería San Pedro, Santaní, la ciudad de Santaní, por así decirlo, más exactamente. Un juez que está atendiendo causas porque estuve investigando y tiene ya varias publicaciones de causas que está atendiendo fuera de su jurisdicción, fuera de lo que sería su competencia. A mí particularmente, este juez, teníamos un caso donde yo represento en un juicio que se da en Asunción, y este juez de San Estanislao no solamente toma el caso, saca una medida cautelar sin ser un juez competente, porque estamos hablando de un juicio de Asunción, sino que revoca también una medida cautelar de su par en jerarquía, una jueza de primera instancia de Asunción. Esto es grave. ¿Por qué es grave? Primero, que revoca medidas cautelares o resoluciones de su par, de un mismo juez de primera instancia. ¿Qué implica esto? Que este juez actúa de cámara. Tenemos una cámara de facto en San Estanislao, donde cualquier persona de cualquier parte del país, porque no tiene competencia, también evidentemente trabaja como una Corte Suprema, es para todo el territorio nacional, agarra cualquier tipo de casos y revoca sentencias o medidas cautelares de sus propios pares. Esto es grave. Esto pasó en San Pedro, donde el superintendente de San Pedro es el ministro Ramírez Candia, que profeta honestidad y transparencia. Estimado ministro Ramírez Candia, te pido por favor que veas qué está pasando en tu jurisdicción, porque esto no puede pasar. Y no es la primera vez que este señor hace algo similar. Estamos haciendo una investigación, recopilando datos, hago público esto, porque cualquiera que tenga algo contra este señor nos puede acercar a nosotros para poder desenmascarar. Porque ¿qué es lo importante acá? Lo importante es saber si este juez, Esteban Vázquez Gallardo, trabaja solo o trabaja encubierto o con la protección de otras personas de mayor jerarquía. Es muy importante que la seguridad jurídica en Paraguay prevalezca y este tipo de actos nulos, porque son de nulidad absoluta o arbitrarias, no sucedan y no puedan seguir sacando medidas de esta clase este señor. Su terna ha sido, creo que el lunes pasado, ha entrado en terna. Yo quiero saber si nuestros ministros no están viendo su actuar, no ven o no quieren ver, porque es grave. El actuar de esta persona es grave y me hago cargo de mis palabras. Y te invito, Esteban Vázquez Gallardo, si querés explicar cómo es que tenés competencia a nivel nacional o cómo te convertiste vos en una cámara, quiero que vengas a explicarnos, porque jurídicamente, salvo que todos los libros que haya leído estén mal, necesito entender cómo haces. Dicho esto, invito a cada persona que tenga algún tipo de acto irregular contra este señor a pasar la información, porque hay que ser público. Esto hay que hacerlo público. ¿Por qué? Porque hay que luchar contra las injusticias, gente. Estimate la audiencia, tienen que ponerse en el lugar. Hoy le pasa a uno, mañana le puede pasar a usted. La seguridad jurídica debe prevalecer. Moody's nos dio grado de inversión, ¿cierto? La nota más baja, pero igual nos dio grado de inversión. Si no tenemos seguridad jurídica, van a correr todos. Esto pone en riesgo todo un país. Hay que luchar contra la injusticia y de frente, totalmente de frente. Dicho esto, les agradezco por escucharnos y comenzamos con nuestro programa. Hoy tenemos la presencia de una gran amiga, la doctora Hilda Vallejo. Buenas tardes, buenas noches, estimada doctora. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted? Muy bien, gracias.
Doctora, un placer acompañarnos. También contamos con la presencia del fiscal Carlos Acuña. Buenas noches, estimado doctor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Ricardo, y a tu amable audiencia. Estamos aquí presentes para hacer las explicaciones correspondientes al caso que se va a tocar en esta mesa. Esta noche, estimada de la audiencia, tenemos que prestar especial atención porque vamos a estar hablando de la mala praxis. ¿Qué es la mala praxis? Nos van a estar explicando cuándo uno tiene derecho a denunciar una mala praxis, cómo debe hacerlo, cuál es el proceso, cuánto tiempo puede tardar, qué tipo de penas se pueden dar. Todo esto para cualquier persona, porque todos podemos tener una situación de cirugía o lo que sea y terminar mal, para saber qué derechos tiene cada uno. Estimada doctora Isla, si nos puede explicar, por favor, ¿qué es la mala praxis médica? La mala praxis médica se da cuando se producen los hechos de impericia y negligencia en el actuar del profesional médico. Doctora, acordate que tenemos una vasta la audiencia, tenés que explicarnos qué es impericia. La impericia es el desconocimiento, la ausencia de intención de causar un daño, porque eso es la negligencia y la impericia, y es el causar un daño a una persona sin intención de cometer ese hecho. Eso es muy importante, sin dolo. Sin dolo. Y sí es importante recalcar que también se da la negligencia médica por no reunir los presupuestos que exige el Ministerio de Salud, porque el ente rector de los médicos o de los profesionales de la salud es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el cual tiene una página en internet en la cual uno puede registrar, verificar si el profesional médico que le atiende está especializado y capacitado para atenderlo. ¿Por qué? Porque una cosa es el registro médico que uno obtiene al recibirse, como en el caso de nosotros los profesionales, reunimos certificado de antecedentes penales, certificado de estudios, certificado de no tener prontuario policial, y nos presentamos a jurar ante la corte. Y tenemos una matrícula, ellos tienen un registro profesional, pero para ese registro profesional no le habilita a ejercer una especialidad. Para tener una especialidad tiene que realizar una especialización más una residencia. Generalmente son 3 años de residencia más 2 años de especialización en el país o en el extranjero. Y en el caso que sea en el extranjero, debe estar convalidado por el gobierno paraguayo. Y a partir de allí tenés un nuevo registro que es de tu especialidad. Por ejemplo, el de cirujano plástico. Entonces, vos entras a la página del ministerio, pones el nombre de tu médico o pones el número de registro profesional y te dice cuál es su especialización, si está el especializado y dónde fue su especialización. A partir del año 2019, con el doctor Mazzoleni, dictó la resolución 957/19 del 26 de diciembre, en el cual ordenaba y disponía de que se debía registrar la especialización, que sea cardiólogo, clínico, pediatra, a los efectos de ejercer la profesión y de promocionarse en las redes sociales y ante sus pacientes con esa especialización. Eso es muy importante porque es el órgano rector, el Ministerio de Salud, quien dispone cuáles son las reglas para ejercer la profesión como profesional de la salud. Hay profesionales de la salud que tienen 2 o 3 especializaciones o subespecializaciones, pero un médico sin especialización no puede ejercer la profesión. Qué importante esto, porque desde mi ignorancia, doctora, te consulto,
para poder entender a cabalidad. Yo entendía que uno cuando se recibe en médico es tipo un médico clínico y que ahí podía ejercer ampliamente la rama del derecho, por así decirlo, incluyendo operaciones básicas o lo que sea. Y cuando son operaciones puntuales, uno necesita esa especialización de la que vos hablas para poder estar habilitado a cierto tipo de operaciones más complejas. No. A partir de, creo que el 2020, el título al cual acceden los profesionales de la salud que sean médicos es a médico. A médico. Antes, por ejemplo, si nosotros estudiábamos, que nos recibimos en el 2000, 2003, 2004, eran médicos cirujanos. Sí, así yo entendía. Antes, ese médico cirujano estaba habilitado a hacer cirugía general. ¿Qué es Esa es la palabra correcta, sí. Cirugía general. ¿Qué es una cirugía general? Es una cirugía de apendicitis, una cirugía de trauma interno, una cirugía de extirpación de vaso. Esos son lo que puede realizar un médico general. Actualmente ya ni siquiera eso, porque el título que se le otorga es de médico. Ok. Y a partir de allí sí o sí necesitan una especialidad y en algunos casos una subespecialidad. Por ejemplo, gineco-obstetricia es una especialidad, pero si el profesional va a realizar solamente ginecología, es una subespecialidad. Y para eso necesita habilitaciones. Otro periodo de tiempo de preparación. Porque ¿qué es lo que busca el Ministerio de Salud con esto? La preparación continua de los profesionales. Que el profesional no se quede con su título y no esté actualizado y capacitado. Y eso uno puede verlo en la página del Ministerio de Salud. En la página del Ministerio de Salud. Con la matrícula del médico entra y ahí puede observar todo esto. O sea, si es idóneo, si está habilitado. Si vos, Ricard, vas a someterte a consultar con un otorrinolaringólogo, entras y verificas si el doctor Juan Pérez, con matrícula número tal, tiene la especialidad de otorrinolaringólogo. Qué buen dato, es un dato súper importante, yo no sabía. Porque con eso, ¿qué pasa? Se evita mucha mala praxis, porque ahí ya está en vos tu decisión como ciudadano, el elegir si te vas con un profesional que está especializado o te vas a un profesional que no está especializado. Y eso desde tu celular, es decir, cualquier ciudadano puede acceder. ¿Por qué? Porque desde tu celular pones Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, registro de especialización y automáticamente te sale, ingrese el número de registro. Y no solamente te sale del médico, te sale de la enfermera, te sale del psicólogo, te sale del anestesista, de todos te sale. De todos, del preparador físico, todo profesional de la salud que tenga un registro profesional, ahí podés verificar si tiene o no una especialización en la cual se está promocionando y en la cual te está vendiendo su atención profesional. Claro, pero imagínate lo importante de esto, estimada doctora, que vos agarrás, por decirte, tenés un pariente en emergencias médicas, está entrando a una cirugía que es bajo la premura, porque te vas a emergencia porque estás grave, y vos podés ver ahí en el momento quién le va a operar, si es idóneo o no, si está habilitado o no para ese tipo de cirugía. Sí, y no solamente eso, sino que principalmente en las cirugías electivas. Espectacular, buenísimo, yo no sabía eso. Debemos cada día prevenir, no remediar, porque acá con el fiscal estamos en casos ya cuando existe la mala praxis y estamos remediando ese desconocimiento. Totalmente. Doctora Acuña, ¿cuáles son los casos más denunciados ante la Fiscalía de Mala Praxis? ¿Cuáles son los casos más habituales? Y los casos, Ricardo, los casos más habituales son la
Justamente el tema de la mala praxis, que es una desviación total del acto y de los protocolos médicos, ¿verdad? A través de intervenciones quirúrgicas que llegan a conocimiento del Ministerio Público, especialmente los casos de homicidio culposo, a través de O sea, que sería una mala praxis que termina en un homicidio culposo. Pues convengamos que el médico tampoco tiene la intención de desarrollar mal su tarea o lo que sea, no es adrede. Sí, generalmente terminan en la figura del homicidio culposo. Podría no terminar en esa figura, podría terminar en otras figuras, por ejemplo, como la lesión culposa, ¿verdad? A través de su intervención, ya sea por... Doctor, te quiero pedir para irnos a una pausa, porque quiero que me digas cuál es la diferencia entre homicidio culposo y lesión culposa. Perfecto. Ya volvemos. Gracias. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia de la doctora Hilda Vallejo y el doctor Carlos Acuña, fiscal. Doctor, estabas hablando del homicidio culposo y la lesión culposa. Si nos puedes explicar cuál es la diferencia entre ambos, por favor. Sí, específicamente el homicidio culposo se encuentra en nuestro Código Penal, en el artículo 107. Dice nuestro código que por acción culposa causara la muerte de otro será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año hasta 5 años o multa. Específicamente en el caso que nosotros tuvimos fue el de la figura del homicidio culposo, que es una figura de acción penal pública. También, o sea, cuando hablamos de una acción penal pública implica que el interés del Estado, por así decirlo, la Fiscalía debe actuar de oficio. Sí. No hace falta que haya una querella o haya una denuncia, ¿sería así? Así mismo es, Ricardo, a diferencia de la lesión culposa, que es una acción penal privada, previsto en el artículo 17 de nuestro Código Procesal Penal y 113, ¿verdad? Que es a instancia de la víctima, producto de esa negligencia o violación del deber de cuidado de ese médico, que ha provocado una lesión en la salud de esa persona. Esa es la diferencia. Y también en las penas. Una es de acción penal pública y otra es de acción penal privada. Y en el homicidio culposo, la Fiscalía, al tener conocimiento, debe actuar de oficio. Así mismo. O a través de cualquier denuncia que llegue a conocimiento del Ministerio Público. Entiendo. ¿Y la pena del homicidio culposo, doctor, sería? Hasta 5 años. Son las mismas penas, pero diferentes. Bueno, en uno la persona muere y en el otro la persona te queda con las secuelas, lesiones. La pena es hasta 1 año o multa. 1 año o multa. ¿Y qué pasa en los actos de mala praxis con dolo eventual, doctor? Y en los casos de mala praxis con dolo eventual, justamente tenemos ahora uno de los primeros casos que la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, ha dictaminado en ese tipo de casos donde el médico quiere llevar adelante, realiza la acción, se representa esa acción. Esa es la línea entre el homicidio culposo y el homicidio con dolo eventual. Él mismo sabe que va a ocasionar una lesión o puede llegar a una muerte y él mismo se representa y lleva a cabo esa acción, que termina obviamente en la muerte del paciente. O sea, hace caso omiso a su saber o conocimiento médico y de igual manera ejerce el acto lleva adelante el acto que acarrea la muerte de la persona. Doctor, y cuando hablamos de la desviación del acto o la desviación del protocolo, ¿a qué nos referimos? Y es, por ejemplo, no solicitarle a los pacientes su ficha prequirúrgica, saber si la misma tiene una enfermedad de base, estudios médicos como ser la de un clínico, de un cardiólogo, de acuerdo a el tipo de enfermedad o patología que padece esa persona. Entonces, esos son uno de los motivos del acto médico. Un profesional de la salud tiene que solicitar todos esos estudios, y más aún en una cirugía electiva, Ricardo, donde existen 36 ítems que un profesional médico tiene que tener a la vista, totalmente punteado, un protocolo de salud
para poder llevarle a ese paciente a una cirugía quirúrgica. O sea que existen factores de riesgo, por así decirlo, que hay que tomar en cuenta previamente a la cirugía. Totalmente, total. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? ¿Qué? Yo me imagino es diabetes, enfermedades de base. Diabetes, enfermedades de base, alguna afección cardíaca, pulmonar, todas esas cuestiones, alguna enfermedad de la sangre, de la piel, alguna aterosclerosis, todas esas cuestiones el médico tiene que tener en cuenta. Qué importante saber eso. Doctora Hilda, cuando hablamos de la legislación, ¿qué tiene el ciudadano para defenderse ante una mala praxis? ¿Cuáles son sus derechos? Tiene el Código Penal. Y en el Código Penal tiene el homicidio culposo en última instancia, la lesión grave en el caso de que le deje inutilizado o que haya sufrido un gran dolor o un gran padecimiento, o el paciente quede, por ejemplo, mutilado. Por ejemplo, entra a una cirugía, muy conocido es el caso de que le tenían que amputar la pierna derecha y fue amputada la pierna izquierda. Eso se convierte en un hecho punible de lesión grave por mala praxis y no una lesión culposa. ¿Por qué? Porque siempre lo que hay que ver es en el profesional médico la intención que tiene. No es así de que yo médico no voy a querer matarle a una persona. No, el profesional médico tiene 3 fases o 3 etapas: la preoperatoria, la operatoria y la postoperatoria. La preoperatoria es la más importante. ¿Por qué? Porque, como dijo el señor agente fiscal, existen 36 ítems que debe completar el paciente, que son análisis de sangre, electrocardiogramas, tomografías, radiografías, las cuales deben darle el panorama completo al profesional. Y para una cirugía electiva debe tener el profesional tratante la autorización ¿de quién? De tu médico tratante si tenés una enfermedad de base, por ejemplo, una enfermedad autoinmune. Tenés que tener la autorización de la reumatóloga para poder hacer esa cirugía. En caso de un cardíaco, de su cardiólogo. En caso de una persona con diabetes, del diabetólogo o endocrinólogo. Entonces, con ese conjunto de estudios va a la cirugía del paciente. Si un paciente no está compensado, no puede ser sometido a esa cirugía. ¿Por qué? Porque es electiva. Entonces, al ser electiva, el mejor momento no es de urgencia, es el mejor momento, es el momento en el cual el paciente esté plenamente compensado. Y volvemos otra vez al punto de la especialización. Un profesional que no tiene esa capacitación puede que no sepa cómo reaccionar ante el evento adverso. Yo, médico cirujano general, hago operaciones de amígdalas o operaciones de estética. Y 99 cirugías me salieron bien. Y todos los días opero a 3 o 4 personas y me salen perfectas. Pero en la cirugía número 100 tengo una complicación y ahí viene la especialización. Vos como profesional médico, cómo actuar ante esa situación adversa. Porque no es igual operar a una paciente de 23 años con ASA 1, que quiere decir ASA 1, es la clasificación de riesgo que uno tiene. Es decir, una paciente sin enfermedades de base, sin enfermedades autoinmunes, una paciente que no tiene diabetes, no tiene sobrepeso. Esa paciente es un ASA 1, que operar a una paciente de 50 años con una enfermedad autoinmune de lupus o de esclerosis sistémica es muy diferente. Y ahí actúa la especialización, ahí actúa la capacitación del médico para poder resolver el problema.
Claro, sobre todo de seguir el protocolo, decirle tal vez este no es el momento más adecuado para operarte, debes esperar o debes equilibrar, qué sé yo, X cosa para poder darle para adelante. O sea, Así mismo. pero, ¿qué pasa, doctora, cuando, porque no todas las cosas salen porque uno quiere, ¿verdad? Pero si uno siguió ese protocolo, hizo todas las previsiones establecidas por ley, y aún así tiene un pequeño problema, ahí la pena sería mucho más baja, ¿verdad? O sea, siguiendo todo el protocolo y demás. Dentro del periodo investigativo, generalmente en los juicios de mala praxis, se dan las juntas médicas, Ok, la Junta Médica. donde los pares evalúan todo el contenido del cuaderno de investigación fiscal, desde la autopsia, hablemos de un homicidio culposo, la autopsia, su ficha médica, su riesgo quirúrgico, su estudio de riesgo quirúrgico, es decir, todos los elementos. Y es la junta médica la que le concluye al Ministerio Público como base si hay o no hay mala praxis. Si es un profesional, como vos dijiste, actuó conforme al triángulo de seguridad, actuó conforme al perfecto preoperatorio y hubo un desenlace inesperado, como por ejemplo es en una cirugía electiva estética, la embolia grasa, que no podés prever. Entonces ahí, lastimosamente, la causa es sobreseída o desestimada. ¿Qué es una embolia grasa, doctora? Es cuando un émbolo graso va a los pulmones o va a las arterias. En la cirugía estética por lipoaspiración, ¿qué es lo que se extrae? Grasa. Sí. Al extraer, puede ir un émbolo graso sin mala técnica quirúrgica a las venas o al pulmón o a las arterias. Y ocurre una muerte súbita. Ah, pues sería como un caso fortuito, o sea, sin... Y no puede ser previsto, Claro. pero ocurre. Pero ¿dónde se diagnostica eso? ¿Dónde eso vos verificás? En la Junta Médica. Primero en la autopsia. La autopsia, entonces. Y ahí necesitamos un patólogo preparado y especializado para poder determinar de qué falleció la paciente. Porque no se hace, en una autopsia no se hace por descarte, no se murió de embolia grasa, no se murió de un infarto, no, se busca de qué falleció. En el caso en particular, la paciente falleció de un shock hipovolémico. Claro, pero antes de irnos al caso particular, mi querida doctora, vamos a hacer general para que la audiencia pueda entender cuáles son sus derechos y el actuar. Lo que me lleva a la pregunta, mi querida doctora Acuña, ¿qué uno tiene que tener? ¿Cómo se hace una denuncia de mala praxis? ¿Qué tiene que llevar? ¿Cuáles son los documentos respaldatorios que debe tener? Por supuesto, no en un homicidio culposo, ¿verdad? Estamos hablando en una lesión culposa. ¿Qué documentos debe llevar? Y justamente, Ricardo, como estuvo citando la abogada, la doctora Hilda Vallejo, justamente salirse de esos actos médicos que son los estudios prequirúrgicos previos que el médico tiene que solicitarle a un paciente por la enfermedad que le aqueja. Entonces, todos esos estudios, si el médico no realizó, la víctima puede realizar una denuncia para que el Ministerio Público pueda ir investigando esos hechos. Son cuestiones muy complejas, ¿verdad? Que necesitamos de cuestiones técnicas, como el Ministerio Público posee médicos forenses, a fin de que eso pueda, a través de un dictamen médico, de una junta médica, poder llegar a tener sustento en la denuncia. Necesitamos también pruebas, informes, para que el Ministerio Público pueda ir construyendo el caso traído a la jurisdicción. ¿Cuáles son las pruebas madres que debe llevar? Y las pruebas, primeramente, el historial clínico, la ficha. Importante también la especialidad, si el médico tiene la especialidad para la cual va a tratar a su paciente. Eso también es muy importante a tener en cuenta, la especialidad.
médico cirujano, si es un médico endocrinólogo, si es un cardiólogo, de acuerdo a esa especialidad para ir investigando el hecho punible. Y ahí en ese hecho punible se investiga al médico, a todos los involucrados, por así decirlo, al anestesiólogo. Totalmente. En esa denuncia uno tiene que poner ya todo eso, o eso hace el ministerio ya de oficio, investiga la totalidad del hecho. El Ministerio Público sí investiga todas las personas que estuvieron en el evento quirúrgico. Si es que es ya en una intervención quirúrgica, podría ser antes de una intervención quirúrgica en el tratamiento médico también, Ricardo. Entiendo, entiendo. Doctora, te hago una pregunta porque, por supuesto, como somos amigos, conozco que vos sos tanto abogada de médicos, de varios médicos, pero también de las personas que sufren de mala praxis. Entonces, mi consulta va más para el ciudadano común. ¿Cómo yo puedo prever una mala praxis? Es imposible, pero ¿qué hago? Porque acá tenemos el punto de vista de la fiscalía, ahora me pongo el punto de vista del paciente que tuvo una lesión, no murió, pero tuvo una lesión, le quedó con alguna secuela permanente, como bien lo dijiste, el de la pierna es famosísimo, pobre, pero tomemos otro caso, menos agresivo, no sé, que quedó con alguna secuela nerviosa, o le tocaron un nervio. ¿Qué hace? ¿Cómo prepara su demanda? Yo te llamo a vos, doctora Hilda, ¿qué necesito para denunciar este hecho? Me quedé con una secuela de esta operación. ¿Qué me pedís? ¿Qué tengo que llevarte yo para poder crear un caso? Primeramente, los estudios que te ordenó tu médico. Verificar a través de la web si es que este profesional estaba habilitado para realizarte esa intervención. Segundo, tu certificado de nacimiento, tu cédula de identidad, es decir, los elementos básicos para poder plantear una denuncia penal o, en su caso, un juicio civil por indemnización de daños y perjuicios. Eso es importante destacar, estimate la audiencia. Vos podés irte por lo penal como por lo civil entre daños y perjuicios. Claro, pero ¿O se pueden hacer ambos, doctora? Ambos se pueden hacer y eso es algo muy importante, que antes de cumplir los 2 años del hecho ocurrido, se debe iniciar ya el juicio civil. Porque si no, eso es importante, prescribe 2 años. O sea que yo salí con una secuela, hoy tengo 24 meses para iniciar una demanda civil. Sí. ¿Y la penal? La penal tenés hasta 5 años. Hasta 5 años. Sí, porque es hasta el máximo de la prescripción se da hasta el máximo de la pena, y la pena es hasta 5 años. Pero existimos profesionales que no consideramos a veces pertinente el inicio de un juicio civil, porque viene el cliente y te dice: yo no quiero indemnización, yo no quiero dinero, yo quiero justicia, yo quiero que no le vuelva a pasar a nadie. Es que ese es un pensamiento que yo creo me siento identificado con eso, porque la justicia es algo que uno debe buscar, pero justamente para poder evolucionar como país. O sea, no debería ocurrir. Yo sé que puede ser culposo, no hay un dolo, no puede haber, pero lo ideal es que no ocurra. Claro, por eso es prevenir. ¿Y cómo es, Ricardo, la forma de prevenir? Duele decir, pero es con la colegiatura. Con la colegiatura en todos los ámbitos. Es decir, nosotros como profesionales del derecho, médicos, odontólogos, el día que nuestro país tenga una legislación sobre la colegiación, vamos a evitar, pero el 80% de casos de mala praxis. Eso se debe buscar, ahí está, se debe buscar prevenir, evitar, o sea, que esto no ocurra. Para cualquier familia es trágica. Es que hoy leía en un artículo, justamente en Telefuturo, estaba escuchando el caso de una bebé que hablaban de que fue quemada por la estufa dentro de terapia intensiva de un nosocomio. Criminal. Pero hablaban los residentes, hablaba el profesional de guardia. Cuando
habla el jefe de cátedra, el profesor, el que tiene esa especialización, esa capacitación, explica justamente en Telefuturo de que esa criatura lo que tenía era celulitis y que da las mismas características que una quemadura, pero que solamente un especialista en cirugía reconstructiva puede determinar, y él salió y determinó de que no era una quemadura por la estufa, sino era una celulitis, que se da en forma roja y parece como una quemadura y da síntomas de una infección y da síntomas de fiebre. Bueno, y ahí está lo importante que decías, doctora, de un dictamen técnico muy bueno. Debemos ir a la pausa, pero ya volvemos. Seguimos con nuestro programa Legalmente Hablando. Ahora estaremos hablando de un caso en particular que se dio la sentencia el pasado viernes 4 de un caso de mala praxis médica. Mi querido doctor, si no puedes explicar, por favor, entrando en más detalles, cómo se da esta sentencia o cuál fue el proceso de investigación que tuvo la Fiscalía. Sí, Ricardo, este es un proceso que ha iniciado en el Ministerio Público a través de una denuncia justamente por el tema que nos trae hoy de homicidio culposo, donde ha fallecido una ciudadana paraguaya posterior a una cirugía estética de liposucción. Es lo que el Ministerio Público durante este tiempo ha investigado y ha llegado a una sentencia, probado en juicio el actuar médico, él mismo ha violado las normas del deber de cuidado y se ha aprobado la mala praxis en este caso, en un juicio oral y público, y se ha llegado a la condena de 3 años de pena privativa de libertad y 3 años de inhabilitación para ejercer la profesión. ¿Cuáles fueron las evidencias que se recopilaron durante el proceso, doctor? Sí, las evidencias más importantes fueron, Ricardo, la Junta Médica que ha llevado adelante esta representación fiscal. Como vos bien sabés, una cuestión médica, necesitamos de gente preparada, de gente técnica. Como el doctor Lemir. El doctor Lemir. Mi saludo y mi aprecio siempre al querido doctor Lemir, un gran profesional. Sí, si bien es cierto, en ese acto no estuvo él, estuvieron otros médicos que han realizado la autopsia a la paciente, en este caso, y posterior a eso se ha concluido la causa de muerte que el Ministerio Público eso posteriormente plasmó en su imputación, acusación y sostuvo en el juicio oral y público a través de esos profesionales que han dictaminado y corroborado lo que la Junta Médica ha concluido en su oportunidad, y eso es lo que el Tribunal de Sentencia ha entendido y ha ratificado la posición del Ministerio Público. ¿La autopsia y el dictamen de la Junta Médica eran parecidos, iguales, similares? Sí, había algunas inconsistencias, pero sí llegaron a la conclusión de que los actos previos no fueron realizados por el médico tratante, quien es el responsable de llevar adelante una cirugía, específicamente en este caso estética, que es una cirugía electiva. Mi querido doctor, y aparte de la Junta Médica y la autopsia, ¿se utilizaron peritajes? Sí, se hicieron peritajes. Justamente la Junta Médica es una pericia calificada por técnicos y médicos legistas, tanto del Ministerio Público como de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica y Reconstructiva, que el Ministerio Público ha solicitado, ha coadyuvado durante la investigación y para ese acto. ¿Cuál es la causalidad entre el daño, o sea, entre la presunta negligencia y el daño, doctor? ¿Cómo se estudia eso? Y la negligencia es justamente el salirse el médico de los protocolos médicos, y el daño es el resultado en el paciente. O sea, que ahí es donde se determina la mala praxis, por así decirlo. Mismo. Al no solicitarle los estudios médicos, que son bastantes, ¿verdad? Y más aún, la reprochabilidad de esta persona fue bastante alta porque él mismo no poseía
la especialidad para llevar adelante este tipo de cirugías, que es lo que se probó en el juicio oral y público. O sea que no está habilitado, como dice la doctora Hilda, en el Ministerio Público, en la licencia, en el registro. Asimismo, en el Ministerio de Salud Pública, todos esos elementos fueron colectados por el Ministerio Público y probados en el juicio oral y público. Voy a estar preguntando, doctor, sobre la sentencia y cómo fue, pero antes de eso, doctora Hilda, como abogada de médicos, te doy la vuelta, vamos a girar la moneda, la otra cara. ¿Qué pasa con los profesionales médicos que son víctimas de este tipo de situaciones? O sea, con la famosa tipo de demanda, me imagino que hay también. Existen y allí entramos con un método, una salida alternativa que tiene nuestro proceso penal y que no es muy utilizada, que es el de la conciliación y mediación. En mi caso, soy más abogada de profesionales médicos que de víctimas. En mi caso, en la calidad de abogada de profesionales médicos, lo primero que hay que hacer es la asistencia a la supuesta víctima, es decir, la asistencia y contención. ¿Qué sería una asistencia y contención? En caso, asistencia es de darle un médico, o sea, vos ya sos por médico. ejemplo, una mala praxis que te deja una cirugía electiva que te deja una secuela, una hernia, por ejemplo. Ok. Entonces, contenerle a la paciente y otorgarle todos los elementos como económicos para que pueda solucionar ese problema. Eso hace un buen profesional médico. Reconoce, si bien es cierto, puede ser discutible la causa de la secuela, en un caso de mala praxis sin muerte, el buen profesional médico no le abandona a su paciente. ¿Por qué? Porque la cirugía es un prequirúrgico, un quirúrgico y un postquirúrgico. Si en ese postquirúrgico se evalúa una secuela o el paciente no está conforme con el resultado de esa cirugía, el buen profesional médico se hace asistir por un buen profesional abogado y a la vez le contiene. ¿Le contiene cómo? Bueno, ¿quién es el cirujano general que querés que te asista? ¿Quién es el psiquiatra o el psicólogo? Y se hace responsable económicamente de eso. ¿Por qué? Porque no solamente es el poder económico o el poder, sino la contención psicológica o psiquiátrica que debe tener un paciente que se ve afectado o cree verse afectado por mala praxis. Y en el caso de un fallecimiento, gracias a Dios ninguno de mis clientes ha llegado a eso, pero en otros casos es la contención, es la asistencia, es estar con la familia, cubrir los gastos funerarios, hacerse responsable, pedir disculpas, estar con la familia. No, la familia no es el enemigo, la familia son víctimas, son personas que han perdido un ser querido. Y el profesional médico en general no ingresa al quirófano para matarle a alguien. Claro. Ingresa queriendo solucionar, ser parte de una solución, ser parte de un mejor estado de calidad de vida y ocurre un evento trágico. Y el responsable, el médico, el profesional médico responsable, sale, se hace responsable, contiene a esa familia que ha perdido un ser querido, económica, espiritual y socialmente. Porque si te equivocas, lo más ético y decoroso es decir perdón. Aunque no tengas que pedir perdón, pero pedir perdón es un acto de grandeza para con la familia. Sí, para amainar ese dolor. El dolor que nadie puede describir al perder a un ser querido. Doctora, me lleva a otra pregunta cuando vos hablas de conciliación. El bien jurídico superior, la vida humana, ¿cómo
le pones un precio a la vida humana? ¿Qué se usa? ¿Cuál es la vara? ¿Cómo se determina un precio para llegar a algún tipo de conciliación en una lesión o en la propia vida? Bueno, en materia penal, hasta la ejecución no tiene precio la vida. Pero el Código Procesal Penal, totalmente acusatorio, y ha ingresado una nueva figura, que es la figura de reparación del daño, que se realiza una vez dictada sentencia ante el presidente del tribunal que juzgó la causa. ¿Qué es un juicio de reparación del daño? Es un mini juicio de indemnización de daños y perjuicios que se da posterior al juicio oral. En ese juicio la víctima o las víctimas dicen, mi esposa tenía 30 años, con lo cual la vida útil de una persona es hasta 75, le quedaban 45 años, 45 años de vida, era madre de una criatura pequeña, ya no va a poder esa criatura tener la asistencia médica. Ella trabajaba y tenía un ingreso mensual de 20 millones de guaraníes, lo que en 40 años podría darle esta suma. Y sobre la base de esos elementos, era una persona sana, una persona con expectativas de vida, la sociedad necesitaba de ella, y con esos presupuestos se quita un número, una indemnización, que es posterior a la sentencia. Por eso te decía yo, Ricard, tenés la vía civil, la indemnización de daños y perjuicios, y tenés 2 años de prescripción. Pero si vas por la parte penal, luego de la sentencia, vos tenés todo un capítulo que es el juicio de reparación del daño. Es un juicio muy poco conocido o muy poco utilizado en este proceso penal que tiene 25 años de vida, es nuestro Código Procesal Penal. Si me preguntas, yo no conozco más de 4 o 5 casos que se hayan dado de reparación del daño. Yo conozco uno solo, realmente uno solo, por eso sé que existe la figura. Doctora Ailda Vallejo, un mensaje para la gente que tuvo un pariente o una persona cercana con alguna lesión de mala praxis o, espero que no, ¿verdad? Por supuesto, pero también un homicidio culposo por mala praxis. Antes que nada, que verifiquen junto a qué profesional médico va, que este profesional esté capacitado para atender a su familiar. Y si ocurrió un acto de mala praxis, que denuncie, que acuda al Ministerio Público, que acuda a un profesional abogado. Habemos profesionales que hacemos también como voz pro bono y que en todo caso auxiliamos a las familias carenciadas. Pero por favor, denuncien, no se queden con eso. ¿Por qué? Porque mañana puede ser otra persona y eso hay que evitar la mala praxis. Mi querido doctor Carlos Acuña, mensaje por favor para la ciudadanía. Gracias, Ricardo. En el mismo sentido, lo manifestado también por la doctora, aconsejarle a la ciudadanía, al público en general y a las personas que se encuentran aquejadas y que acuden a un médico profesional, que hagan las denuncias correspondientes. Y también es importante, Ricardo, de que cada ciudadano conozca a su médico, junto a qué persona, qué profesional es el que va a atender su dolencia o el problema de salud que esa persona tiene. Es como tener un buen abogado, tener un buen médico, Ricardo. Vos sabés, como se dice generalmente, un buen médico te puede salvar la vida y un buen abogado te puede sacar de la cárcel o evitar que vayas a la cárcel. Entonces, instarle a la ciudadanía en general que denuncie estos hechos punibles. El Ministerio Público está abierto para recepcionar siempre todas las denuncias que llegan a su conocimiento y hacer justicia. Bueno, esto es muy importante, estimada de la audiencia, para poder saber cuál es la idea de este programa, poder saber cómo uno reaccionar ante una situación de mala praxis por una lesión o quiera Dios que no sea, ¿verdad? El caso de ninguno de ustedes, por supuesto, de un homicidio culposo.
O sea, como yo siempre digo, este es un programa didáctico, espero que haya sido de beneficio para todos ustedes. Estimada la audiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.